¿Alguna vez te has preguntado por qué hay mujeres que se levantan del suelo? Más fuertes, más sabias, más ellas. Y otras que se siguen apagando. Mientras fingen estar bien, repitiendo la misma historia una y otra vez. Algunas renacen. Reescriben su vida. Se sacuden el polvo y deciden no volver a traicionarse. Otras. Esperan. Se paralizan. Se convencen de que ya es tarde, de que no tienen lo necesario. De que tienen que conformarse. Y te pregunto, con el corazón en la mano. ¿Vas a ser una más que sobrevive? ¿O vas a ser la mujer que finalmente se elige? Nos contaron que para cambiar tu vida necesitas más tiempo, más dinero, el cuerpo perfecto, una pareja comprensiva, una familia que te entienda. Pero eso no es verdad. Eso es una trampa. Una excusa bien maquillada para seguir escondiéndote. La transformación real no empieza cuando todo está bien afuera. Empieza cuando te hartas. Cuando decides mirar hacia adentro y hacerte cargo de tu poder. Hoy quiero compartirte 8 mentalidades poderosas que toda mujer que está lista para despertar, necesita cultivar. Mentalidades que no solo te sostienen, te devuelven a ti. Porque si no cambias cómo piensas, cómo te hablas, cómo te miras al espejo, vas a seguir saboteando a la mujer que podrías ser. Suscríbete ahora mismo si estás harta de fingir, de adaptarte, de quedarte en el molde. Este canal no es para mujeres perfectas. Es para mujeres valientes. Para las que sienten que hay algo más esperando adentro. Para las que están listas para volver a ellas. Empecemos con la mentalidad número 1, elegir ser tu mejor versión, aunque todavía no tengas todo resuelto. Hay un punto en la vida de toda mujer. Donde algo hace clic. Donde entiende, por fin, que si no toma una decisión clara, aunque le tiemble todo por dentro, nada va a cambiar. No es cuestión de suerte. No es tener una infancia perfecta, una pareja comprensiva o un golpe de destino. Es una elección. Y sí, esa elección incomoda. Porque implica hacerse cargo de uno mismo sin excusas. Muchas mujeres viven esperando. El momento ideal. Tener más dinero. Sentirse con más energía. Tener más apoyo. Y mientras esperan, el tiempo pasa. Y con él, la posibilidad de convertirse en lo que realmente desean ser. Pero la transformación, la de verdad, no empieza cuando todo está resuelto. Empieza cuando te hartas de postergarte. Cuando dejas de poner tu vida en pausa por miedo o por aprobación externa. Cuando decides, con todo y tus dudas, que no vas a vivir una vida que ya no se siente tuya. Epicteto, uno de los sabios estoicos, lo dejó claro. No es lo que te ocurre, es cómo eliges responder. Tú puedes haber atravesado cosas muy duras. Y aún así, tienes el poder de decidir quién vas a ser desde ahora. Esto no significa que vas a tener todas las respuestas. Ni que dejarás de sentir miedo. Pero sí significa algo más profundo. Que dejas de esperar a que el mundo cambie, y empiezas a cambiar tú. La mujer que renace no es la que lo tiene todo claro. Es la que decide avanzar, aunque no lo tenga todo resuelto. Y esa decisión lo cambia todo. Porque una vez que te eliges, el resto empieza a acomodarse. Hazte esta pregunta directa hoy. ¿Estás esperando el momento perfecto, o estás lista para elegirte incluso en medio del caos? Mentalidad número 2. Comportarte como tu mejor versión, aunque no te sientas lista. Hay un momento clave en todo proceso de transformación. Donde aún no te sientes fuerte, ni segura. Pero algo dentro de ti te empuja a actuar diferente. Y ahí aparece la trampa más común. No me siento lista. Aún no soy esa mujer. No quiero fingir. Pero escucha esto con atención. Actuar como tu mejor versión no es fingir. Es practicar. Es dejar de esperar a sentirte confiada para poner límites. Es dejar de esperar sentirte valiosa para empezar a tratarte con respeto. Es empezar a moverte como la mujer que estás construyendo. Aunque aún no te reconozcas del todo en ella. Imagina esto. Un atleta no espera ganar para entrenar como campeona. Entrena como si ya lo fuera. Y por eso, un día, lo es. Con tu crecimiento personal pasa lo mismo. Tu identidad no se construye con pensamientos. Se moldea con acciones repetidas. Cuando eliges hablar diferente, cuidarte diferente,
vestirte diferente, responder diferente. Estás enseñándole a tu cuerpo, a tu mente y a tu entorno que ya no eres la misma. Y sí, al principio puede sentirse incómodo. Raro. Artificial. Pero no es porque estés actuando. Es porque estás creciendo. Y el crecimiento siempre incomoda al ego que quiere que sigas en lo conocido. Los estoicos lo entendieron hace siglos. El carácter no es algo con lo que naces. Es algo que se entrena. Así que deja de esperar a sentirte lista. No lo necesitas. Solo necesitas comprometerte con tu nueva versión. Hasta que un día, sin darte cuenta, seas ella. Cuestiónate con esta pregunta. ¿Cómo actuaría hoy la mujer que estás trabajando en convertirte? Hazlo. Aunque tiemble. Aunque duela un poco. Esa es tu práctica. Y esa práctica, te transforma. Mentalidad número 3. No tienes que ser la mejor, solo tienes que serte fiel. Hay una pregunta silenciosa que muchas mujeres se hacen. Aunque no lo digan en voz alta. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si no tengo lo que hace falta? ¿Y si no soy tan inteligente, tan bonita, tan capaz como otras? Y ahí es donde muchas se detienen. Se comparan, se sabotean, se achican. Y entregan su poder. Pero hoy quiero que escuches algo con el corazón abierto. No tienes que ser la mejor. No necesitas ser perfecta, ni destacar por encima de todas. Solo necesitas ser tú. En serio. Pero ser tú de verdad. Con honestidad. Con compromiso. Con coherencia. Sin disfrazarte para agradar. Sin apagarte para encajar. Sin cambiarte por miedo al juicio. Tu valor no depende de ganarle a nadie. Tu valor está en cómo te sostienes, incluso en tus días bajos. En cómo te hablas cuando te equivocas. En cómo decides actuar, incluso cuando no te sientes fuerte. El crecimiento real no viene de ser la mejor. Viene de seguir avanzando incluso cuando sientes que no lo eres. Un gran filósofo lo explicó así. El progreso es un proceso interno. No importa lo que otros vean. Lo que importa es cómo te comportas. Imagina esto. Estás en una sala llena de personas más experimentadas, más preparadas, más seguras. Y tú podrías sentirte pequeña, callarte, desaparecer. Pero eliges entrar con presencia. Con la cabeza en alto. No por arrogancia. Sino porque sabes que mereces estar ahí. Porque el respeto no se pide. Se sostiene desde adentro. Y cada vez que actúas con dignidad, aunque dudes, le estás enseñando a tu mente que sí puedes. Que sí vales. Que sí mereces. Nadie te va a entregar un permiso para ser tu mejor versión. Tú eres quien se lo da. Cada día. En cada elección. Aunque no te sientas lista. Aunque no te creas suficiente. Porque lo importante no es ser la mejor del mundo. Es no traicionarte a ti misma mientras lo construyes. Realízate pregunta para cerrar este punto. ¿Cuántas veces te has hecho pequeña por creer que no eras suficiente? Cuando en realidad lo único que faltaba era que tú misma te creyeras. Hoy es el día para dejar de compararte. Y empezar a respetarte. Mentalidad número 4. Mejorar un poco cada día, sin buscar aprobación. Hay una idea que te vendieron desde niña. Que si no haces todo perfecto, mejor no lo hagas. Que si no vas a ser la mejor, ni te molestes. Que si no puedes mostrar resultados rápidos, mejor te quedas callada. Y esa idea te ha frenado toda la vida. Porque esperas a sentirte lista. Esperas sentirte suficiente. Esperas sentir que vale la pena. Pero aquí va una verdad que puede cambiar tu historia. No necesitas impresionar a nadie. Solo necesitas avanzar. Un paso. Hoy. El crecimiento real no es una explosión. Es un movimiento constante. Sutil. Honesto. Es lo que haces cuando nadie te ve. Es lo que eliges cuando podrías rendirte, pero no lo haces. Séneca, uno de los grandes estoicos, lo dijo así. Mientras respires, sigue aprendiendo a vivir. Y eso es todo lo que se necesita. Mientras estés aquí, todavía estás a tiempo. Mientras estés viva, puedes crecer.
No necesitas cambiar tu vida entera hoy. Pero puedes hacer una sola cosa que te acerque a tu mejor versión. Comer algo que nutra tu cuerpo. Tener una conversación sincera. Decir no sin culpa. Apagar el teléfono y descansar. Terminar algo que llevas postergando. La excelencia no es un título. Es una forma de caminar. Es como decides responder a tus emociones, a tus caídas, a tus relaciones, cada día. Marco Aurelio, un gran filósofo con todo el poder que tenía como emperador. No se creía mejor que nadie. Todos los días se escribía a sí mismo para recordar quién quería ser. Porque sabía que la única competencia verdadera es con quien fuiste ayer. Así que si hoy no eres la mejor versión de ti, está bien. Lo importante es que no seas la misma de siempre. Que haya algo, una decisión, un gesto, un límite, una intención. Que diga, estoy caminando hacia mí. Pregúntate hoy. ¿Qué puedes hacer hoy, aunque sea pequeño, para estar un poco más cerca de la mujer que quieres ser? No subestimes ese paso. Porque un paso al día, con conciencia, vale más que una vida entera esperando sentirse lista. Mentalidad número 5. Practicar cada día tu mejor versión, aunque al principio se siente incómodo. ¿Alguna vez te ha pasado que empiezas algo nuevo y te sientes ridícula, falsa, fuera de lugar? Como si estuvieras actuando, como si no fueras tú. Te paras más firme. Pones límites. Te miras al espejo con otra energía. Hablas más claro. Y tu mente te dice, ¿y tú quién te crees que eres? Pero esa incomodidad no es una señal de que estás fingiendo. Es una señal de que estás creciendo. Todo lo nuevo se siente incómodo al principio. Aprender a caminar, manejar, hablar otro idioma. Todo empieza con torpeza, con errores, con duda. Lo mismo pasa contigo. Con tu carácter. Con tu seguridad. Con tu fuerza emocional. No estás fingiendo ser una mujer nueva. Estás entrenándola. Estás practicando ser ella, hasta que un día lo seas de forma natural. Los filósofos lo sabían con total claridad. Séneca escribió: nos convertimos en aquello que practicamos repetidamente. Y entonces la gran pregunta no es ¿quién soy? Sino ¿qué estoy practicando cada día con mis acciones, mis pensamientos y mis palabras? Porque eso es lo que estás alimentando. Eso es lo que estás fortaleciendo. ¿Practicas quejarte o practicas agradecer? ¿Practicas evitar o practicas tomar acción? ¿Practicas abandonarte o practicas elegirte? Cada decisión, aunque pequeña, moldea tu identidad. Si hoy te cuesta verte como esa mujer segura, fuerte, enfocada, no te preocupes. No es porque no lo seas. Es porque todavía estás en entrenamiento. Y todo músculo emocional, como el físico, necesita repetición para fortalecerse. La única forma de dejar de sentirte falsa es seguir practicando, hasta que se vuelva tu nueva verdad. Pregunta directa. ¿Qué acción concreta puedes repetir esta semana que te acerque a la mujer que estás entrenando ser? Hazla. Aunque no fluya al principio. No estás fingiendo. Estás evolucionando. Pero antes de continuar, si te estás sintiendo identificada, suscríbete. Aquí te enseño lo que nadie te dice, de manera clara y directa. Porque tú también vales y sientes. Mentalidad número 6. Mirar tus debilidades de frente, sin vergüenza y sin excusas. Una de las cosas más agotadoras que una mujer puede hacer es fingir que está bien todo el tiempo. Sonreír mientras se cae por dentro. Ser fuerte mientras ignora lo que realmente necesita sanar. Nos enseñaron a esconder nuestras debilidades. A maquillarlas, a justificar, a mirar para otro lado. Y eso nos está matando en silencio. Pero escúchame bien. Reconocer una debilidad no te hace débil. Te hace consciente. Te hace valiente. Te hace real. Fingir que no tienes heridas, eso sí te debilita. Porque te dejas sola con lo que no te atreves a mirar. Los filósofos enseñaban que el crecimiento empieza donde termina la negación. Marco Aurelio, sí, un emperador, escribía sobre su mal carácter, su orgullo, sus dudas. No lo escondía. Lo enfrentaba. Porque entendía que solo puedes transformar lo que estás dispuesta a mirar. Y Epicteto lo dijo sin rodeos. Si deseas avanzar,
Acepta ser vista como ignorante, en lo que aún no dominas. Eso es humildad. Y eso es fuerza. ¿Cuál es tu sombra? ¿Te cuesta poner límites? ¿Te paralizas por miedo al rechazo? ¿Te autosaboteas cuando estás cerca de algo bueno? ¿Reaccionas con rabia cuando sientes miedo? Nombrarlo no es debilidad. Es el primer paso para dejar de cargarlo en silencio. Cada debilidad es una maestra disfrazada. Te muestra lo que aún tienes que aprender. Te guía hacia la próxima versión de ti que está esperando salir. Pero solo si dejas de esconderla. Solo si tienes el coraje de decir, aquí es donde todavía me duele, y por eso aquí es donde voy a trabajar. Cuestiónate esto. ¿Qué parte de ti has estado evitando mirar por miedo a no gustar, no encajar o no parecer fuerte? Hoy es el día para dejar de huir de ti. Porque la mujer poderosa no es la que lo tiene todo resuelto. Es la que se atreve a conocerse por completo. Mentalidad número 7. Elevar a otras mujeres en lugar de competir con ellas. Ser tu mejor versión no es un logro individual. Es un acto colectivo. Porque cuando una mujer se levanta, todas se levantan con ella. Y esto es algo que muchas no entienden. Creen que avanzar implica ganarle a alguien. Que ser fuerte es destacar por encima del resto. Que crecer es competir. Pero eso, no es poder. Eso es miedo. Eso es lo que el sistema nos enseñó para mantenernos divididas. Una mujer verdaderamente empoderada no necesita aplastar a nadie. Brilla con tanta fuerza que su sola presencia da permiso a otras para encenderse. Los filósofos hablaban de simpatía. La idea de que todo está conectado. Que tu crecimiento no es solo para ti. Es una contribución silenciosa a la energía de todo lo que te rodea. Marco Aurelio lo vivía así. Como emperador, sabía que su ejemplo creaba el estándar. Y que su disciplina personal tenía impacto en miles. Aunque él nunca diera un discurso. Tú también eres esa mujer. La que influye sin gritar. La que inspira sin buscar aplausos. La que cambia la vibra de un lugar solo por cómo se cuida, cómo responde o cómo se planta. Y por eso es tan importante entender esto. La verdadera fuerza no te aleja de otras mujeres. Te une. Te transforma en una. Deja de ver a otras mujeres como amenaza. Empieza a verlas como espejo. Si ella se atreve, tú también puedes. Y si tú brillas, abre espacio para que otra también se atreva. La competencia es un reflejo del vacío. La sororidad es un reflejo de la abundancia. Así que sí, trabaja en ti. Pero no solo por ti. Hazlo también por la mujer que fuiste. Por las que vienen detrás. Y por todas las que aún no saben que también pueden. Pregúntate. ¿Qué harías diferente si entendieras que tu proceso no solo te cambia a ti, sino que está iluminando el camino de otras mujeres sin que lo sepas? Mentalidad número 8. Fallar no te quita valor. Te forma. El miedo a fallar ha dejado a muchas mujeres sentadas al borde de sus sueños. Mirándolos de lejos. Con talento. Con ganas. Con todo. Menos permiso para equivocarse. Nos educaron para temer al error. Como si fallar fuera sinónimo de fracasar en la vida. Como si caerse anulara todo el esfuerzo que hiciste para llegar hasta ahí. Pero hoy quiero que grabes esto en tu corazón. Caer no te hace débil. Rendirte contigo sí. El fracaso no es el final. Es parte del proceso. Es el maestro incómodo que viene a afilar tu carácter. A recordarte que estás viva. Que estás en movimiento. Que lo estás intentando. Marco Aurelio escribió. El obstáculo es el camino. No un desvío. No una maldición. Entonces, ¿fallaste? Bien. Eso significa que estuviste en acción. Que te arriesgaste. Que te saliste de la zona cómoda. Y ahí está el verdadero poder. No en evitar la caída, sino en cómo te levantas. Más firme. Más consciente. Más tú. La mentalidad estoica para fallar sin romperte es simple. Acepta lo que pasó sin drama. No lo exageres. No te definas por ello. Observa con honestidad. ¿Qué salió mal? ¿Qué puedes aprender? Sigue adelante. Porque la vida no te va a esperar mientras te castigas.
La mujer que está despertando ya no se permite usar el fracaso como excusa para detenerse. Sabe que su camino no será perfecto. Pero sí será real. Honesto. Poderoso. Y sobre todo, constante. Pregúntate para cerrar. Si hoy fallaras en algo importante, ¿cómo respondería tu mejor versión? ¿Con culpa o con coraje? Tú eliges. Porque no importa cuántas veces caigas. Lo que realmente transforma tu historia es la mujer que eliges ser después de cada caída. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Algo dentro de ti, aunque sea una chispa, sabe que ya no puedes seguir viviendo en modo espera. Ya no estás para posponerte. Ya no estás para esconderte detrás del miedo, del no estoy lista, del ¿qué dirán? Ya no estás para sostener versiones pequeñas de ti misma. Solo para que los demás no se sientan incómodos con tu grandeza. Tú no viniste al mundo a fingir que no brillas. Viniste a despertar. A reconstruirte desde lo real. A elegirte sin permiso. A fallar sin culpa. Y a caminar firme, incluso con el alma temblando. Estas 8 mentalidades no son una lista más. Son una práctica. Una brújula. Una nueva forma de habitarte. ¿Y si algo te movió hoy? Si una frase te tocó, si una idea se quedó repitiéndose en tu pecho. Eso ya es un inicio. Ahora te invito a hacer algo valiente. Escribe en los comentarios. Hoy empiezo a actuar como mi mejor versión. Déjalo como declaración. Como compromiso contigo. Como primer paso hacia la vida que mereces. Comparte este vídeo con otra mujer que también esté lista para despertar. A veces lo que ella necesita no es otro consejo. Es una verdad que la haga volver así. Y si este canal resonó contigo, suscríbete. Aquí no hablamos para complacer. Hablamos para despertar. Porque tú no naciste para encajar. Naciste para ser libre. Fuerte. ¿Y tú?